Cuando hablo chingarle, hablo de casi como Elon Musk, de que solo duermo, ¿eh? O sea, aquí entre nos, solo duermo. Entonces, fin de semana se trabaja, vacaciones ni siquiera sé lo que son. No creo que el nearshoring haya muerto, porque ya se estamos preguntando, la gente se ha muerto, sigue vivo, lo resucitamos, lo mandamos está en coma, ¿qué hacemos? Lo mandamos al IMSS o al hospital privado, ¿qué hacemos? Un caso de éxito. Es correcto. De una persona humilde que se va, como decimos aquí, a las grandes ligas. Me acerqué a ella y le dije, ¿por qué no quieres escribir algo para nosotros, simplemente en este caso para Forbes, y escribió esta carta de amor para Oaxaca, ¿no? La mejor inversión que puede hacer cualquier persona no es en bienes raíces, no es en empresas, es en uno mismo. El otro día escuché a Marcus Dantus decir que el éxito es inmediato, pero tarda 15 años. Creo que el éxito justamente no es tanto no caer o no es tanto no fallar, es saber cómo levantarte cuando tú ya estás caído. Esa es parte del éxito. Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un simple milagro. Es el esfuerzo de todos los días de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Señores, ¿cómo estamos? Pues el día de hoy tenemos aquí a Eduardo Papini. Es un destacado empresario y experto en negocios, marketing y vinculación empresarial, con más de 15 años de experiencia en proyectos internacionales. Actualmente es CEO del medio Petróleo y Energía y de ExpoMay, consolidándose como un referente en la industria de los medios y la información en el continente. Además, lidera Admayoura, un generador de negocios, y More Voice, el primer canal inclusivo de México en negocios. Su trayectoria incluye la dirección del Departamento de Marketing y Comunicación Corporativa de McGraw-Hill, así como su paso por Forbes México y Latinoamérica, donde lideró proyectos especiales, fundó el podcast y canal Forbes Tech Future y creó publicaciones icónicas como 100% marcas mexicanas. También se desempeñó como director comercial en México Business News y colaboró en la primera misión del AC Milan en México. A lo largo de su carrera ha trabajado en la atracción de inversión y capital extranjero para desarrollo económico del país. Como conferencista, ha impartido más de 200 ponencias en foros y summit internacionales, además de brindar asesoría estratégica al sector público y privado, consolidándose como un líder en innovación y transformación empresarial. Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a su podcast y como saben, traemos un invitado de lujo, de hecho no quiero decir de lujo, más que lujo, créanmelo que es alguien importante del medio, que ahorita estaremos platicando un poquito más, pero creo que más allá de traerles invitados, como lo he platicado con todos ustedes, es traerle gente que nos enseñe y nos deje algo siempre a todos nosotros. Cuando hablo de todos nosotros también a mí, créanme que aquí aprendo mucho. Así que, mi estimado Eduardo Papini, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Mi querido hermano Armando González, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de poder compartir ahorita, como dijiste, este aprendizaje, conocimiento y historias y anécdotas. Sobre todo, yo creo que fíjate, la vida nos lleva siempre a tener buenas experiencias. Digo, hay de todas, las malas las capitalizamos. Es correcto. Y las buenas, pues hay que tratar de exponenciarlas, ¿no? Es correcto. Pues mi estimado, yo te conozco ya hace creo que año y medio, 2 años. Sí. Nos hemos conocido por ahí en eventos. Sí. Eres alguien que trabaja muy bien el tema del networking. De hecho, ahí es una persona que hay que aprenderle mucho esa parte. Eres alguien que lo sabe trabajar muy bien. Y creo que es bueno que la gente sepa un poquito más de ti, que conozca también, que conozca qué haces, dónde estás actualmente. Pero más allá de eso, me gustaría saber ¿quién es Eduardo Papini? ¿Cómo llegaste a México? Sé que tienes más de 15 años aquí. Platícanos un poquito. Correcto. Bueno, no vine de un barco, como muchos tal vez piensan o creen. No, mira, es coincidencias de la vida, ¿no? Al final tomamos decisiones en la vida que nos llevan a un cierto camino. Obviamente esa decisión la tomamos nosotros, ¿no? Entonces nosotros mismos somos los que decidimos hacia dónde va el futuro, ¿no? Entonces hace más de una década, ¿no? Hace casi 15 años, justamente en ciertas experiencias que tuve en Europa, estuve estudiando, estuve trabajando, estuve aprendiendo, ¿no? Estuve entrenándome, ¿no? en lo que la vida al final después me ha dado, ¿no? Estas diferentes
retos, desafíos y o oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues justamente se salió una oportunidad cuando estaba en Europa hace mucho tiempo y me plantearon un plan, pero ojo, era un plan, obviamente no era un plan de negocios, era una idea, ¿no? Y justamente estas ideas hay que siempre tomarlas en cuenta, entender si la idea puede tener éxito o no, si puede pegar o no en el mercado, como se dice de forma más casual y más así de un lenguaje del día a día. Y bueno, esa idea, según yo, sí podía pegar bastante, ¿no? Y era una idea para un gobierno, en este caso del país, ¿no? Un gobierno del Estado, que era el Estado de Puebla, donde justamente después tuve que bajar todo el plan, tuve que ejecutarlo, tuve que planearlo, tuve que contratar personas, tuve que moverlo, tuve que hacer licitaciones y justamente después esta idea que nació durante nuestras pláticas y conversaciones ahí en Europa, en otro país, ni siquiera en Italia, en otro país que fue en España, pues justamente puse ponerlo en práctica. Claro, no fue tan fácil, ahorita te lo estoy simplificando, pero más o menos después de varios meses de poder bajar el plan, entender por dónde sí, por dónde no, por dónde menos, pues justamente ganamos ciertas licitaciones y nos convertimos en este caso en asesores y consultores, en este caso para ciertas dependencias y departamentos del gobierno. Y ahí pues es donde empezó, digamos, esta aventura. Obviamente pensé que sería una experiencia honestamente curricular de un tiempo afuera de mis países de orígenes. Pensé que era algo temporal, ¿no? Pensé que era algo ocasional, pensé que era nada más una overseas o más allá del charco, como decimos aquí en México ya. Pero bueno, ya se volvió una experiencia de vida porque justamente se tomaron otras más decisiones en el camino de esta vida. ¿Qué fue eso que pasó que hizo que no regresaras a Europa? Digo, hay que entender, muchos quizás de los que vivimos en Latinoamérica, el gran sueño quizás puede ser irte pues, a Estados Unidos o irte incluso a Europa. Sí, totalmente. Y tú haces lo contrario. Tú dices, ok, me voy a ir a un país que está completamente diferente, en vías de desarrollo. Totalmente. ¿Qué es lo que hizo que te quedaras? Qué buena pregunta, Armando. Me gusta porque podemos tocar muchos puntos. Mira, al final sí tengo un poquito una mentalidad loca. O sea, loca me refiero que sí me gusta arriesgar, claramente tratando de calcular ciertos riesgos, ¿no? Tampoco es improvisado el tema. Sí. No me lanzo del avión sin paracaídas. Medidos. Sí, medido. Tal vez en el paracaídas me pongo a hacer algunas piruetas, ¿no? Pero no me lanzo sin paracaídas tampoco. Pero entonces, digamos que en México se le ve mucho potencial desde el principio. No te lo niego, obviamente, siempre me ha gustado desde joven mucho estudiar, curiosear, aprender, investigar. Y sí sabía, no sé si te acuerdas, pero estamos hablando de antes de 2009-2010, entonces sí había la burbuja, digamos, inmobiliaria. Justamente estábamos en esa etapa complicada, ¿eh? Totalmente. Era una crisis, de hecho, sí. Y Europa pegó bastante la crisis. No hablo que fue una crisis económica, que por esta crisis yo me tuve que irme, porque no fue por ahí. También estaría mintiendo. O sea, a nivel familiar, pues todo iba bien, y a nivel de negocios, digamos, también familiares bien. Pero sin embargo, pues justamente es un tema más bien de retarse en el tema de mentalidad, en el tema de adquirir poco a poco esta mentalidad ganadora, ¿no? Que es parte de mi vida, es parte de mi filosofía. Entonces, justamente cuando pocos apuestan en algo, es cuando yo más creo en algo. Entonces, justamente México, y no te lo niego, así entre nosotros, entre conocidos, familiares, amigos, me decían, ¿por qué México? ¿Por qué justamente no te vas así a Estados Unidos, no te vas a Canadá o no te vas a Australia, ¿no? Que la comunidad italiana es muy fuerte, por ejemplo, hasta en Canadá, yo sé, por supuesto, ¿no? Pero justamente quería entender un poco más este país en esta experiencia que pensé que sí duraba tal vez algunos meses o un año y medio, tal vez, no 15 años y creciendo aquí una familia, teniendo ya aquí inversiones y todos los contactos que acabas de platicar. Tengo más networking aquí que en cualquier parte del mundo, por supuesto. Y más que cualquier otro mexicano, déjame te lo digo. Bueno, pues sí. Y digamos que entonces fue más bien retarme a sí mismo, o sea, retarme y entender cuáles eran mis límites. No te lo niego, ha sido una experiencia de muchos altos y bajos, un gran roller coaster. O sea, he pasado por momentos muy oscuros, he pasado en las tinieblas, no te lo niego, he pasado también perdiéndome, he pasado también tratando de rescatarme y de sobrellevar y de poder sobresalir en esta situación y contexto. Sí vine honestamente con 0 contactos, vine con pocos pesos, justamente, no es que vine con un capital, con una inversión, vine con mucha esperanza, con mucha actitud, con mucha mentalidad, sin saber lo que me pasaba, pero sí teniendo en mente siempre hacia dónde iba. La orientación, el enfoque es todo en la vida. Entonces sí más o menos sabía cuál era el camino, tratar de alcanzar
de llegar o acercarme a estas metas que yo me ponía en mi mente, mi cuerpo, mi alma, y ir por todas y tratar de llegar con esta actitud, con esta mentalidad, con mucha proactividad y con mucha resiliencia sobre todo, ¿no? Porque tengo una visión un poquito también estoica, no sé si te gustan los estoicos, claro. Si hablamos un poco de filosofía, ¿no? Que es una tradición de hecho europea. Entonces, los estoicos que decían que justamente la vida nunca es fácil, ¿no? Y te mencionaría algo que ni siquiera dice, Bill Gates decía, the life is not fair, ¿no? Sometimes or more often, ¿no? Yo diría que hasta si ponemos un poquito la fe cristiana, hasta Dios dice que la vida no es fácil. Dios decía, tendrás muchos problemas en la vida. No es que decía, no los tendrás o tal vez los tendrás. Los tendrás, es parte de la vida, es parte del camino. Entonces, entre esta fe cristiana que ahorita estoy desarrollando, impulsando últimamente mucho, porque creo que en ámbitos de negocios es importante tener principios y valores. Entonces, creo que tú lo has visto en muchas entrevistas, en muchas publicaciones, trato de compartir estos principios y valores que creo que es parte del ser humano, del mi ser, y también quiero que se refleje en mi hacer, que es lo más importante. Entonces, justamente, esos principios y valores son los que me han caracterizado mucho en este camino. Como te decía, hay muchos altos y bajos. Te encuentras personas excelentes, como en este caso tú, por supuesto, preparadas, multiculturales, abiertas, pero te encuentras personas también pues malas, ¿no? Y sí, cuando te arriesgas, la mayoría de las personas que encuentras son muy malas. Entonces sí he pasado por cosas también muy feas, he pasado también por episodios hasta de ver violencia, de ver amenazas, chantajes, cosas muy feas que son parte del mundo, ni siquiera de México. Eso lo encuentras en cualquier rincón del mundo, ¿no? Pero es justo parte de este camino, es justo parte de este crecimiento, ¿no? El growth, ¿no? En inglés. Entonces, un crecimiento que obviamente antes de que llegue el crecimiento profesional o antes de que tú seas un gran profesional, tienes que crecer mucho como persona. Sí, definitivamente. A ver, tú llegaste a México, llegaste a trabajar temas de gobierno. Sí. Es muy diferente estar la iniciativa a la iniciativa privada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. son el yin y el yang, si lo queremos ver así. Totalmente. ¿Qué tan complicado fue para ti, incluso siendo extranjero, el adaptarte a trabajar en gobierno? Lo comento por los temas protocolarios que puede haber en gobierno versus la iniciativa privada. Sé por dónde quieres ir, por supuesto, con tu pregunta. Muy buena pregunta, por supuesto. Pues mira, el choque cultural, la barrera cultural existe. Siempre, por supuesto. Si nosotros ahorita nos fuéramos... Bueno, tú eres experto de China, de Asia, entonces conoces un poquito más cómo manejar estos temas culturales o interculturales. Pero, sin embargo, si fuéramos a otro país que no conocemos, pues nos vamos a encontrar en muchos choques, ¿no? Sí. Seguramente haríamos o diríamos o nos estaremos comportando de una manera que tal vez a la otra persona no le parece, ¿no? Por sus tradiciones, costumbres y otros más valores, ¿no? Pero creo que, sin embargo, en este caso, la parte política siempre es atípica en cualquier país, no solamente en México, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en cualquier lado, es correcto. Pero creo que es parte de esta justamente mentalidad. O sea, yo me considero un poco un dream chaser, ¿no? O sea, que trata de perseguir el sueño, ¿no? ¿Qué es el sueño? Pues obviamente el sueño es la meta que tú te pones en tu mente, en tu persona, en tu camino de la vida, ¿no? Que para cualquier persona puede ser diferente, ¿eh? O sea, el sueño puede ser profesional, el sueño puede ser crecer una familia, el sueño puede ser tener tu negocio y ser, en este caso, tu mismo dueño, ¿no? De tu tiempo. Hay muchos sueños en esta vida, ¿no? Puede ser hasta vender pulseras en la playa, estás feliz, o sea, sí me explico, o sea, no estoy hablando de que el sueño tiene que ser el éxito en sí, como la sociedad moderna lo cree o lo considera, ¿no? El concepto en sí. Pero, sin embargo, justamente, sí soy una persona que además de haber viajado en muchos países desde muy chiquito, aparte yo soy multicultural, ¿no? Tengo 2 padres de diferentes países, ¿no? Mi papá es italiano, mi mamá es búlgara, ¿no? Entonces desde muy chiquito siempre estuve practicando diferentes idiomas y totalmente diferentes, por supuesto, porque uno es nada que ver uno con Europa otro. Latina, el otro es Europa Oriental, entonces nada que ver, obviamente, pero justamente esta parte un poquito de ser abierto, de estar abierto y flexible mentalmente, la tengo siempre desde muy chiquito y siempre he querido fortalecerla en mis experiencias, conociendo otras personas, me refiero de otros países, de otros orígenes, mezcladas o lo que sea, de 2 culturas, 3 culturas, etc. Y entonces, llegando a México, en un contexto político, claro, tuve mis dificultades, por supuesto, tuve mis complicaciones, por supuesto, mis problemáticas, por supuesto, he fracasado, por supuesto, muchas veces, pero siempre he querido seguir adelante. ¿Por qué? Porque la frontera, al final, la barrera que tú tienes, no es solamente la frontera física, como pensamos ahorita en este caso, como la frontera de las más importantes del mundo que divide México con Estados Unidos, sino que es una frontera mental. Entonces, si nosotros derribamos estas barreras, estas fronteras, ahí está, digamos,
el entender el juego. Entonces, pues justamente cuando estuve en este contexto político, pues quise entender un poquito más las reglas del juego sin estar tomando papeles o roles que tal vez tú tienes de forma proconceptual, ¿no? Es correcto. Sí, justo, pero a ver, creo que, y eso lo voy a comentar, digo, muy de acuerdo a la opinión que yo tengo, claro, y a lo que yo he visto. Me ha tocado trabajar incluso con extranjeros, holandeses, alemanes, incluso por ahí tuve un socio holandés. Y hay una diferencia entre el extranjero y a veces el mexicano. A veces creo que estamos demasiado cómodos aquí en México y lo que hace falta a veces es el hambre. Okay. Y lo que veo, por ejemplo, del que viene de afuera es, oye, espérame, yo llego con una mano adelante y una mano atrás, no tengo a nadie aquí, no tengo a mi familia. ¿Y cómo le hacen para trabajar esa parte de resiliencia? Porque tiene que ver, es para mí la parte fundamental del proceso, no del resultado, sí del proceso. Sí, trust the process, ¿no? Hay que confiar en el proceso, pero no es tan fácil, porque el proceso te da muchas derrotas. A mí no me gusta decir derrotas o ni siquiera experiencias, correcto. Al final nunca uno pierde si quiere, porque al final cuando pierdes pero aprendes, al final ganas, ¿no? Entonces, digamos que sí es una resiliencia que viene de tu actitud, de tu comportamiento mental, del alma, de cómo te sientes también, de tu corazón también, porque muchas veces, a ver, hablemos claro, o sea, yo estuve mucho tiempo ansioso, mucho tiempo nervioso porque no salían ciertas cosas o porque justamente tenía muchos obstáculos o porque había muchas complicaciones. Esto hace unos años y hasta hace poco, ¿no? Pero justamente cuando tú creces en este proceso, tienes que entender cada vez más el proceso. El proceso es contigo. O sea, no significa que ahorita que estamos aquí reunidos en tu gran podcast, que entonces todo me la sé y ya sé por dónde va el camino. No. El camino justamente siempre cambia, es muy cambiante. El cambio es la única cosa, de hecho, que no cambia, ¿no? Que perdura en el tiempo. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender que justamente nosotros, no es tanto tú cómo controlas o gestionas las cosas, sino más bien cómo reaccionas a estos acontecimientos. Entonces, la reacción a estos hechos que pasan durante la vida es lo que hace la diferencia. Por supuesto, hay muchos temas de que uno reacciona de forma a veces muy impulsiva o no reacciona también, porque también uno dice no reacciona, pero también hay que saber reaccionar a veces de forma inteligente. Hay que tener paciencia en este proceso, la paciencia es todo. Hay que sembrar semillas para que después hay que cosechar, ¿no? Para que después sembras estas semillas. Entonces es un proceso que, te repito, va mucho más allá. Es tener la fe, que no estoy hablando ahorita de la fe en general, como hablé hace rato, la fe en alguien o superior, sino es tener fe, obviamente, también en ti mismo, confianza, es correcto. Y a pesar de lo que pasa o a pesar de lo que es el contexto, que siempre van a pasar cosas, siempre, aunque eres el mejor, aunque tengas más recursos, aunque te la sabes, aunque tengas el plan perfecto, siempre van a pasar cosas. Pero justamente la diferencia está en cómo tú reaccionas en todos estos cambios en el proceso. Sí. El otro día escuché a Marcus Dantus decir que el éxito es inmediato, pero tarda 15 años. Uf, qué buena. Es muy buena porque estamos acostumbrados ahora a la inmediatez. El proceso que creo que están viendo ahora las nuevas generaciones es el famoso me hago millonario muy rápido, cuando hay que entender que la inmediatez es complicada. Hay un proceso. Totalmente. Y creo que a veces el proceso, sí, es un proceso de muchas experiencias, de sufrimientos, de ir para un lado, de ir para el otro, de subir, de bajar. Totalmente. Pero al final de cuentas, como tú lo dices, es capitalizar. Totalmente. Hay que buscar la manera de ser resilientes, de aprender, y el tiempo te dirá y te pondrá y te dirá, ok, creo que hoy tienes algo que es muy valioso, que es el tema, uno, conocimiento, y la otra es el tema de la experiencia. Y la experiencia se lleva a través de los años. Es correcto. Esa no se adquiere, es a través del tiempo. Entonces creo que al final de cuentas... Retomo tus palabras que me encantan, por supuesto. Platicamos aquí un poquito antes, ¿no? Antes de los micrófonos, de cómo justamente tú estás posicionando y fortaleciendo tu podcast en términos de redes, ¿no? Entonces compartiste obviamente insights y tips pues muy valiosos, por supuesto. Entonces estás yendo en un buen camino, por supuesto. Este camino obviamente tiene que llegar a mucho más, ¿no? Por supuesto. Pero creo que tocas un tema muy importante, sobre todo si lo relacionamos en tema generacional. Y no hablo de generación de cristal contra generaciones viejas o old school. O sea, hablo más bien que las nuevas generaciones sí estamos acostumbrándolas por ese tema digital y por ese avance tecnológico en alcanzar un éxito rápido, instantáneos
y que no sea y que no tenga un proceso, digamos, en esta búsqueda del éxito. Creo que por ahí no va. Creo que por ahí el éxito que llega de forma rápida es bastante efímero. O sea, me refiero que he encontrado muchas personas que han tenido éxito, sí, que han sabido cómo llegar a este éxito, pero cuánto permanecen o cuánto están sobreviviendo, entre comillas, o siendo resilientes en el mercado, o en las redes, o en los perfiles. Caen y después justamente no saben cómo otra vez levantarse. Creo que el éxito justamente no es tanto no caer o no es tanto no fallar, es saber cómo levantarte cuando tú ya estás caído. Esa es parte del éxito. Carlos siempre soñó con tener su propia tienda, pero encontrar productos de calidad en el extranjero siempre ha sido un verdadero reto. Buscar proveedores confiables en Asia puede ser abrumador y poco confiable. Claro, sin mencionar las preocupaciones sobre la calidad del producto y el envío. Fue entonces cuando conoció a Mextrade Hong Kong, un aliado que se encarga de todo el proceso, desde la búsqueda del producto hasta la entrega en su bodega en México. Claro, haciéndose a cargo de todo el proceso de envío, aduana y la entrega final. Si quieres saber cómo Carlos hizo su proyecto realidad, envía un mensaje a @mex.trade y repito, @mex.trade en Instagram. Eso es muy buena, De ahí vamos a sacar un buen short. Anótenlo porque eso está buena. No, a ver, al final de cuentas, eso lo comentamos, que bueno que se dio este tema en particular, porque es el que creo que te ha llevado también a seguir creciendo. Sí. El seguir creciendo, el seguir diciendo, al final de cuentas, me voy autorrealizando. Sí. Porque lo que buscamos, yo creo que todos es esa palabra, autorrealizarnos. ¿Cuál es la autorrealización? Yo ir viendo que sigo creciendo. Y creo que es lo que todos vamos a buscar al final de cuentas. Totalmente. Y me queda claro que todo esto, llegaste al tema de gobierno. Sí. Y luego dijiste, me voy a la iniciativa privada. ¿A qué lugar te fuiste de la iniciativa privada? ¿Qué te llamó la atención de la iniciativa privada? Ya me cansé de los políticos. No, es complicado. Y más porque cambian cada rato. Es correcto. Justo porque era un éxito no tan continuo y más ocasional, justo me fue la decisión. No. Mira, pues justamente el tema de probar o el tema de experimentar, pero como dije hace rato, no es experimentar o probar por experimentar o probar, sino es que si te lanzas de un avión, pues obviamente claro que te lanzas con un paracaídas, no es que te lanzas por lanzarte. Entonces, justamente conociendo un poquito más el sector público, donde estuve en el gobierno aquí, por supuesto, del país, y también apoyando obviamente mi país de origen, sobre todo Italia, en términos de Cámara de Comercio y relación de promoción entre Italia y México, que aparte es bastante fuerte. Italia es uno de los principales partners comerciales de México en muchos sentidos, pero justamente quería un poquito apostar en otros sectores, ¿no? Para conocerlos y sobre todo para ver también qué podía aprender y cómo podía aportar y contribuir, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a tocar las puertas, justamente más al sector privado, y llegué pues obviamente a ciertas empresas y multinacionales bastante reconocidas. Obviamente fue un proceso, no te lo creas, no es mandar la solicitud y que te acepten. He tenido hasta ex líderes, ¿no? En este caso no me gusta decir jefes, ¿no? Ex líderes que me han acompañado en este proceso y que me han retado, ¿no? Entonces, cuando le gustaba mi perfil, pero por muchas razones también mi perfil era muy joven, ¿no? Y hablamos de hace casi 10 años, ¿no? Entonces sí era bastante joven para tomar ciertas tomas, en este caso directivas en multinacionales globales, ¿no? Entonces me retaron diciendo, ok, perfecto, me gusta, pero no me convences por aquí, por allá. Entonces depende de ti convencerlos, persuadirlos, convencerlos y crear entonces hasta planes que no te piden. Y es la parte de la proactividad, es la parte de tomar iniciativa, es la parte de apostar hasta en ti mismo, ¿no? De no esperar solamente lo que al final te ordenan o lo que al final te están pidiendo. Entonces, pues ahí obviamente creé algunos planes muy ad hoc, muy a la medida para estas personas, para esos perfiles, y es cuando empecé un poquito a moverme en esos sectores, en esos ámbitos, y gané su confianza, ¿no? Porque creo que el ganarse la confianza no es con los títulos, no es diciendo con quién conoces, que digo, es parte del proceso también del éxito, ¿no? Que muchas veces uno lo usa. Para mí, como Eduardo Papini, es cómo tú apuestas en ti mismo, cómo tú vas más allá del límite, cómo tú vas más conociéndote. Entonces, también haciendo cosas que en teoría tal vez no creías que podías hacerlas, ¿no? Apostando en ti, entonces tal vez investigando nuevos ámbitos que tal vez no pensabas que eran parte de tu conocimiento. Pero también el conocimiento, ¿qué es? Es un proceso continuo al final, ¿no? ¿Cómo le inviertes en ti? Aprendiendo cada vez más, investigando,
nunca estoy quieto, estoy muy inquieto, pero inquieto me refiero a nivel mental, Sí. aunque se me vea tal vez tranquilo, pero sí estoy en mil cosas. La gente me dice, oye, pero estás en mil cosas, ¿cómo le haces? La frase que siempre me dicen es, te veo muy movido. A mí me gusta esto, ¿no? Porque pues obviamente significa que no estás estancado, significa que siempre estás buscando al final algo nuevo, ¿no? Que al final para mí lo nuevo obviamente es tratar de que ahorita después de varios años y que tengo la oportunidad y esta misión que tal vez alguien más me dio de tener un micrófono, que es algo importantísimo, es no compartir solamente logros y éxitos, sino compartir mensajes importantes, un impacto social positivo a la gente y sobre todo ciertos principios y valores. Creo que, híjole, al Estamos final de siendo cuentas... bastante profundos. Sí. No, pero está interesante porque al final de cuentas creo que todos tenemos que... La mejor inversión que puede hacer cualquier persona no es en bienes raíces, no es en empresas, es en uno mismo. Yo siempre, de hecho, parte de lo que comento a la introducción de mi podcast es hay que invertir en la empresa más importante que tenemos todos, que es la cabeza. Totalmente. Si tú le inviertes aquí, te puede dar acá abajo. Si no le inviertes aquí arriba, no te va a dar acá abajo. Eso es muy real. Me queda claro que vas creciendo a través del tiempo, obviamente vas llegando al sector privado, sí. Pero luego hay algo muy, muy importante, hay un cambio ahí donde te jalan ya a un tema de llegar a Forbes. Sí. ¿Qué es para ti haber trabajado en Forbes? Bueno, pues qué te digo, para mí fue uno de los grandes logros en mi vida, ¿no? Porque no te lo niego, yo desde jovencito, chiquito, cuando estudiaba y me desvelaba en las bibliotecas, era uno de los últimos a salir. Y no te lo digo, la gente se burlaba, se reía, eso no te creas, no es que me estaban ahí festejando diciendo, qué padre, saliste a las 12 de la mañana o de la noche, ¿no? En este caso, después de 15 horas encerrado. No era como, pues, ¿qué está haciendo no? ¿Qué tanto está leyendo o qué tanto está investigando o qué tanto está entrenándose para lo que es el futuro? Yo lo veía así. O sea, era como cuando tú vas al gym, ¿no? Y ves las personas muy enfocadas, muy disciplinadas, que están ahí creciendo las pesas cada vez más y estando cada hora más, y tú las ves creciendo justamente su cuerpo, porque al final tiene una meta de verse bien sanos y fuertes. Creo que se puede hacer lo mismo en este caso con tu mente, con tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando yo estuve justamente en esta época de siempre investigar, y sigo haciéndolo, por supuesto. No significa que ahorita no lo estoy haciendo, hasta lo estoy haciendo tal vez más ahora que antes, ¿no? Okay. Pero yo la llamo un poquito también mentalidad, un poco del becario, para hablar un poquito de términos corporativos de negocios, ¿no? O como dicen los deportistas conocidos que todos conocemos, desde Michael Jordan o Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Michael Phelps y otros muchísimos más que al final han ganado lo que han ganado, no tanto por el talento, sino más bien por estas ganas de seguir creciendo y seguir mejorando. Estamos hablando de algunos atletas que ahorita mencioné que ya tienen casi 40 años y tienen muchísimos recursos, podrían vivir generaciones con lo que han creado, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué están haciendo? Siguen haciendo dietas, siguen entrenándose, siguen apostando en ellos, siguen jugando, siguen recibiendo críticas, porque al final los haters, una cosa que entendí es que los haters nunca se van a eliminar. Aunque tú compartas principios y valores. Es parte del modus vivendi. Es correcto. O hasta compartas la fe, que creo que es algo que está más arriba de todo, siempre vas a recibir comentarios negativos y haters, ¿no? Eso lo entendí. Pero ¿qué importan los haters? No pasa nada. Pues al final es parte del juego. Y aparte siempre digo que your haters will be your biggest fans, ¿no? O sea, serán tus mayores ídolos, tus mayores fanáticos, ¿no? Entonces hay que aprovechar de ellos y hay que tratar de convertirlos en algo más, ¿no? Yo creo que la parte es disciplina, ser muy disciplinado y una constancia. Totalmente. Y creo que todas estas personas que has mencionado es algo que vienen haciendo a lo largo de su vida. Totalmente. Por eso han logrado lo que han logrado. Y creo que es parte de la misma vida que debemos de tener todos, ser demasiado ordenados, demasiado disciplinados. Y creo que las cosas se pueden dar. De hecho, retomo un poquito lo que platicamos un poquito, esta filosofía estoica. La filosofía estoica dice justamente que la vida nunca es justa, que muchas veces es injusta, pero que es importante como tú reaccionas a ciertas injusticias terrenas, en este caso, pero que sin embargo, al final, depende de ti, justamente, cómo tú puedes darle vuelta y volver a convertir estos obstáculos, estas problemáticas en oportunidades. Eso es lo que trato de hacer siempre en mi vida. Es difícil, sí, por supuesto, a veces latino, a veces otras veces no. Claramente sí, a mí, por ejemplo, me encantan cuando veo retos y problemáticas, razón por la cual ahorita estamos aquí reunidos en este nuevo medio y grupo que ahorita platicaremos, porque sí me llegó un reto, desafío muy importante, donde justamente no le vi la parte negativa, sino le quiero ver y le queremos ver todo el equipo y todas las personas que están aquí conformando este gran grupo, de cómo
volver este problema en una oportunidad positiva. Obviamente no es solamente un tema de volverlo y de pensarlo y de que tienes la magia y todo cambia y se convierte todo en algo mágico, no tampoco, porque no somos ni magos, ni brujos, ni dioses. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es la disciplina que acabas de decir, la constancia y sobre todo el tema de la resiliencia. Exactamente. Sí, así es, digo. Y ahora, esa es la parte de parte de la vida, parte de lo que debemos de hacer, que a veces no lo hacemos, pero justamente creo que la gente que busca el famoso o la famosa palabra, que a veces es una palabra que no sé qué tan marquetera es, pero es la palabra del éxito, ¿no? Claro. Todos la buscan, entonces creo que todos aquellos pueden conseguirla siempre y cuando cumplan con estas condiciones que pone la vida, que no son complicadas, la verdad. Simplemente es como decimos aquí, a veces somos medios huevoncitos y no queremos hacerlo. Es real, o sea, hay que decir las cosas como son. Sí. Pero esto te llevó justamente al lugar donde yo te conocí también. Yo te conocí en un networking impresionante. Yo me atrevo a decir que fue un gran networking donde ustedes, bueno, donde prácticamente tú estabas en México Business. Sí. Y donde traen a los mejores empresarios de México. Correcto. A eventos muy particulares de diferentes industrias. Correcto. ¿Cómo lograron, cómo llegan a esto? ¿Qué experiencia te deja a ti todo esto por el nivel de conexión que puedes llegar a tener? Bueno, relaciono un poquito con la pregunta anterior. Por supuesto, lo que pude hacer o lo que pude poner en práctica en Mexico Business es porque lo adquirí con mucho entrenamiento y con muchas experiencias en Forbes, ¿no? Por supuesto. En Forbes estuve creando muchas cosas nuevas que no existían. Por supuesto, es un título de los más importantes del mundo. Tiene más de 100 años de historia y tradición. Pero bueno, en la pandemia, por ejemplo, estuve involucrado en ser fundador del podcast, por ejemplo, que fue uno de los primeros en el país, aparte. Nosotros fuimos de los primeros. Y fuimos, creo que, el primer medio de negocios en hacer el primer webinar. En ese entonces también estuve involucrado en todo esto. Entonces sí estuvimos haciendo cosas muy innovadoras, muy disruptivas. O sea, cuando me gusta decir que soy muy innovador y disruptivo, no lo digo por retórico, por palabras, sino porque me gusta más bien acompañar con hechos, ¿no? Como estos que acabo de mencionarte, ¿no? Hicimos los primeros especiales para estados de la República para que cada estado pueda lucir con sus grandes fortalezas que pueden ser muchas veces no solamente económicas o financieras, sino también culturales. Entonces hicimos un especial, por ejemplo, para Oaxaca, donde invité a Yalitza Aparicio, por ejemplo, y fue la primera vez que Yalitza Aparicio escribió para un medio en México. Y muchas veces se volvió muy viral porque dijeron, ¿cómo una persona que no es de México invita a una mexicana en compartir por primera vez un texto escrito para México, ¿no? Y de hecho fue una carta de amor para Oaxaca. Y ahí te cuento un poquito la anécdota, ¿no? Para ir un poquito a estas historias. Justamente leyendo New York Times, no es que lea todos los días New York Times, pero me topé a ese artículo, esa nota, y fue bastante viral en ese entonces. Hablamos de que esa actriz era muy reconocida porque tenía el tema de los Oscars, ya sabes, ¿no? Sí, fue un caso de éxito. Es correcto. De una persona humilde que se va, como decimos aquí, a las grandes ligas. Es correcto, muy bien. En Hollywood, imagínate. Entonces, pues justamente me puse a pensar, pero ¿cómo New York Times, un medio estadounidense, da, obviamente, con toda la carrera que en este caso llevaba en este caso esta actriz, como un medio, en este caso extranjero, está dando la oportunidad a esta actriz de poder escribir algo, ¿no? ¿Por qué nosotros en México no? Entonces, justamente es cuando me acerqué a ella y le dije, ¿por qué no quieres escribir algo para nosotros? Obviamente, en este caso para Forbes, y escribió esta carta de amor para Oaxaca, ¿no? Es que justamente fue una carta muy, muy romántica también, porque habló de cuando los olores, en este caso los sonidos que la tierra de Oaxaca le daba a ella antes de justamente llegar, como tú dijiste, a las grandes ligas, ¿no? Entonces era un poquito regresar al pasado, ¿no? Regresar a los tiempos viejos que para ella obviamente evocaban grandes recuerdos y recuerdos bonitos, ¿no? Pero entonces hay muchas historias, anécdotas que en este caso en Forbes se hicieron. Pude hacer el primer foro, digamos, afuera de la Ciudad de México, por ejemplo, en otros estados, ¿no? Esto fue hace varios años, que ahorita lo hacen varios medios, pero antes no era tan habitual, tan común, honestamente. Todo se centralizaba en la capital, ¿no? Y de ahí muchas cosas más, ¿no? Y obviamente llegué después a otro medio, ¿no? Porque es parte de la vida también pasar por varias etapas, ¿no? Y soy una persona justamente que le gusta estar en varias etapas para entender las épocas y eras que cada etapa representa, ¿no? Y platicamos hace rato de las tendencias que luego tocamos, por supuesto, mi querido Armando. Entonces, llegué a Mexico Business.
un medio, por supuesto, conocido, sobre todo en el tema B2B industrial, pero justamente ahí, entre varias personas, no solamente yo, por supuesto, pensamos y estuve pensando de que sí tenemos que ir un poco más allá del tema también B2B, ¿no? Entonces, volverlo también un poquito más viral, porque también el tema industrial puede ser algo viral. O puede ser algo atractivo en este caso para los de afuera, ¿no? Para los que no están en ese círculo, ¿no? Los que no pertenecen a ese círculo. Entonces, justamente lo que estuvimos haciendo en 3 años casi, celebrando algunos foros muy importantes. Tú estuviste, de hecho, hasta como invitado especial y también como participante en el Nearshoring Summit, que de hecho fue uno de los primeros foros de Nearshoring. De hecho, fuiste de los primeros que empezó a hacer un evento en ese tema en particular, que en ese momento era una explosión del Nearshoring. Es correcto. Entonces, es justamente el tema de crear el futuro, no esperarlo. O sea, el futuro se puede construir hoy mismo. Eso me refiero. No tenemos que esperar para crear el futuro mañana o pasado mañana o en unos meses. Tú lo puedes crear ahorita mismo. Entonces, ese tema del foro de Nearshoring para mí era justamente anticipar las tendencias, ¿no? Crearlas más bien, ¿no? Por eso digo siempre esta frase, ¿no? Y aparte, no sé si te acuerdas, porque tú eres un experto en temas de logística, por supuesto, entonces en tema del corredor interoceánico, estuvimos celebrando la conferencia de prensa en un estado que es parte del corredor interoceánico, correcto, que fue el estado de Veracruz. Y también es algo bastante que, ¿cómo puedo decirte? No tan usual, no tan común, porque si uno piensa en un estado industrial, no piensa en Veracruz, honestamente. Piensa en Nuevo León, México, Bajío, Querétaro, Nuevo León, ya. Correcto. Pero justamente es pensar afuera de la caja, o ir más allá, o imaginarse cosas, como tú en este caso, en tu título del podcast, que me encanta, es negocios chingones, también es imaginarnos y hacer cosas chingonas, ¿no? Y creo que por ahí algunos proyectos lo pueden demostrar en este caso, y es la filosofía que uno puede tener, ¿no? Entonces, ahí se creó este foro de Nearshoring. Después también fuiste parte, te invitamos, por supuesto, y pudiste acompañarnos en el Summit grande, el Mexico Business Summit, ajá, que fue de los primeros también, Summit multiindustriales, ¿no? Correcto. No han habido muchos en el país, ¿no? Entonces, justamente era una nueva forma de también hacer esta parte de eventos. Pero yo siempre, y para acabar aquí esta pregunta, que es un poquito amplia, el tema de eventos, no es hacer eventos por hacer eventos. Uh-huh. Yo tengo ya bastante experiencia que se me acercan muchas personas diciendo, oye, Eduardo, apóyame por aquí, apóyame por allá, colabora por aquí, colabora por allá. Pero el evento no es solamente tener un van, una sede, el evento no es tener ciertos speakers, el evento no es solamente tener una cierta idea y decir, pues ahorita va a pegar porque yo sé que va a pegar. No. Es todo un plan, es todo un proceso. Es justamente, lo podemos comparar con el tema de cómo crear éxito. O sea, el hacer un evento que sea exitoso es un proceso. Tú no puedes tener un atajo, un shortcut, en este caso un atajo, para que tú puedas decir, yo tengo un evento exitoso porque ya me la vi, estuve participando en 20 eventos, o porque estuve viendo a esta persona cómo lo hace y tengo el evento exitoso. No. Es una planeación, hay que checar números, hay que hacer un business plan, hay que entender, hay que crear una historia, un storytelling, que es lo más importante, el por qué se hace, cómo se va a hacer, el racional, quién se va a estar invitando, el por qué, cuáles empresas o cuáles contrapartes vas a invitar, en qué tiempo, en qué periodicidad, en qué parte del año. Entonces, son muchos factores que obviamente vas viendo día a día y este plan te puede llevar hasta meses o años, ¿no? Sí. En México, bueno, no más México, en el mundo hay muchos eventos. Hay muchas... Hay mucho eventitis. Como cumpitis. Demasiados, yo creo que a veces. Y creo que lo que me ha gustado de quizás de los eventos a los que claro, me ha tocado ir, donde has estado, es el hecho de que también promulgan el tema del networking. Claro. Aunque hay muchos que te dicen que lo va a ver. Sí. Yo creo que hay que entender que en este medio, en el medio de los eventos, hay de networkings a networkings. Totalmente. Y creo que el networking que tú has promovido, no nada más desde México Business, sino desde que vienes en Forbes y todo lo demás, creo que es un evento de networking de alto nivel. Claro. Y no todo mundo se da cuenta de eso. Y dice, no, es que está muy caro. No es caro. Es que no tienes idea de quiénes están ahí. Y creo que la gente no sabe lo que a veces es invertirle a la cabeza. Correcto. Y a quién vas a conocer. Y lo comento aquí porque creo que la gente se quiere ir a veces al barato. Totalmente. Y el barato te va a dar lo mismo. Entonces, no se trata, creo que a veces, de ver qué evento es el importante, porque va a estar aquí un speaker motivacional. Creo que al final de cuentas hay que aprender de los que ya tuvieron el proceso. De hecho, te cuento un poco una anécdota, perdón. Yo conseguí uno de mis trabajos, y aparte de los más importantes, yendo a un evento. O sea, yo invertí en ese evento para ir,
y aproveché obviamente la oportunidad del evento, conocí a ciertas personas, me moví, luego di seguimiento a este evento, es como entrar a una empresa. O sea, imagínate, cambia vida, transforma vidas. Claro. Obviamente tienes que saberlo, tienes que entenderlo, tienes que, como dijiste tú, al final creo que invertir en tu mente, en tu cerebro es lo más importante en la vida. Pues también estas inversiones que uno piensa que son caras, te pueden cambiar la vida. Es correcto. Por eso digo, sí quería tocarlo, porque de hecho es una manera como yo te conocí. Ya. También, a ver. Sí, claro. Sí, o sea, a ver, hay que decirlo, hoy estamos aquí reunidos por eso. Claro. Estamos reunidos justamente gracias a este tipo de eventos. Van a ver más cosas, van a ver. Exactamente, exacto. Pero a lo que voy es que hay que buscar siempre, creo que ese tipo de lugares, ese tipo de eventos donde sean de alto impacto. Sí, totalmente. O sea, creo que la gente ha distorsionado mucho. Las redes nos han llevado también a eso, donde creen que ese es el alto impacto, es ir a ese sector motivacional, que sí está padre, pero hay que ver bien qué es lo que estás buscando. Totalmente. Hay que buscar bien justamente los eventos a los cuales debemos de estar participando. Y la mayoría me preguntan también, oye, pero ¿por qué tengo que atender tu evento? Digo, hablo de las típicas objeciones que casi todo el mundo te hace. Pero ¿por qué tengo que ir a estos eventos? ¿Por qué tengo que atenderlos? ¿Por qué tengo que invertir en estos eventos? Bueno, la visibilidad te da credibilidad. Eso para mí es algo importantísimo. Si tú no cuentas la historia en estas iniciativas, eventos, que ojo, los eventos ahorita pensamos en presenciales, hay eventos también digitales, hay diferentes formas, ¿no? En este caso de contenidos que uno puede compartir con historias. Pero si tú no compartes la historia, alguien más la va a compartir. Es correcto. Y vas a perder la oportunidad. Entonces, justamente, como tú dijiste, es una inversión no solamente de tiempo o también hasta de capital, sino es justamente contar tu historia para que las personas del público las conozcan y entonces pueda hacer un match con esas personas para un producto, servicio, lo que sea. Nunca sabe a dónde te va a deparar el destino. Correcto. Entonces, pero a veces hay que saberlo buscar. Totalmente. El destino creo que a veces hay que saberlo buscar para ver a dónde te va a llevar. Creo que, no me acuerdo, lo podemos averiguar, pero no me acuerdo si el 65% o el 80% por ahí, pero bueno, más de la mitad de los mexicanos y de las personas tienen confianza y credibilidad de una marca cuando la ven. Entonces, pues justamente los eventos es parte de esto, ¿no? De este tema. Y justamente me queda claro, yo te conocí creo hace año y medio, 2 años en todo este networking, en este mundo de empresarios, de tener eventos impresionantes, y ahora estás en una nueva etapa de tu vida, donde ya te vienes algo más específico, a un sector específico, sí, claro, que es ser el CEO de Petróleo y Energía. Correcto. ¿Qué te trajo a esto? Sí, la gente ya... A ver, ¿qué fue lo que te trajo a esto? A ver, antes me llamaban creo que Mr. Forbes, imagínate, porque me pongo la camiseta mucho. Entonces, la verdad, la gente no sabía cómo me llamaba, de nombre, apellido, y me decían, Mr. Forbes, vente aquí. Luego, de repente, con el Mexico Business, con el tema del inglés, me hablaban en inglés pensando y considerando que era extranjero y que hablaba solo inglés porque el medio es en inglés. Ahorita me llaman petrolero. Por eso por eso digo, a ver. ¿Cómo es que llegaste a este sector? Sí, mira, también es parte de este proceso, ¿no? Considero que el presente y el futuro de muchas cuestiones que ahorita podemos articular y desarrollar con esta conversación va mucho hacia un desarrollo próspero y sustentable. Obviamente nosotros somos una revista, en este caso, que tiene más de 2 décadas, ¿no? Tiene hace más de 22 años, imagínate. Entonces no es un medio nuevo, ¿no? Es un medio muy reconocido, es el medio líder, sin duda, del sector energético y de hidrocarburos. Entonces, de esto partimos, ¿no? Sin embargo, estamos en una renovación y transformación muy fuerte. Muy fuerte me refiero en términos de estructura, de recursos humanos, de contrataciones que te platiqué hace ratito. Sí. Hemos contratado cracks, literalmente, para no hacer un pase al otro podcast, pero cracks en este caso como término, de personas que sí son muy capaces en cada ámbito, ¿no? Entonces tenemos a perfiles que han trabajado yo puedo decir sin tema, al final aquí es compartir y no tengo tema. Tengo personas que han trabajado en Televisa, que ahorita están con nosotros, que han trabajado en el financiero, en CNN, en Forbes y otros más medios, que justamente creo que una parte importante del éxito, y en este caso siendo el CEO, ¿no? Y no solamente la cara, sino el que encabeza un poquito esa estructura que empodera a otros líderes, obviamente, es justamente ser un poco un imán del talento. Entonces creo que esto lo estamos consiguiendo porque si ya otros medios o están dejando o han trabajado en estos medios y van con nosotros es porque el proyecto
ya de por sí es bastante exitoso. Y tiene un propósito este proyecto. Entonces, ¿por qué están viniendo tantos talentos por acá y por qué vamos a transformando y renovando este ecosistema? Entonces, ya no será solamente una revista. Y ahorita estamos mucho en redes. Ahorita si se meten en nuestras redes, ayer estuvimos, por ejemplo, en la FAMEX, ¿no? Entonces, porque justamente platicaremos en la industria aeroespacial y de aviación. Estuvimos en un foro de otro medio y ahí compartimos declaraciones de varios líderes. Era un tema de mujeres, por ejemplo. Estuvimos en eventos de logística, justamente porque tocaremos en logística. Estuvimos colaborando en términos también temas de infraestructura, en temas de tecnología, innovación. Entonces, es un medio, un ecosistema que será obviamente impreso, digital, web, redes. Vamos a relanzar, de hecho, el sitio web y ojalá que te guste y a todos los demás que nos escuchan en menos de 10 días. Hermoso, increíble. Le hemos invertido muchísimo capital para rediseñar el sitio web, que según yo será a nivel de diseño, a nivel de accesibilidad de los mejores del país, de verdad. Y después también lo agregamos a toda esta parte también digital muy fuerte, muchos videos, muchas partes de Reels. Nos estrenamos TikTok. Imagínate, cuando pensabas que un medio muy técnico, profesional, sobre petróleo, hidrocarburos, oil and gas o energía, se metería en TikTok, o sea, era bastante impensable, honestamente, ¿no? Pero estamos teniendo mucho alcance de impacto en TikTok, estamos en todas las redes sociales, con un enfoque también, no solamente informativo, también entretenido y sobre todo siendo temas tan importantes, tan estratégicos, pero muchas veces muy técnicos y profesionales, los estamos volviendo sencillos o tratando de simplificar estos mensajes que al final a la audiencia le interesa mucho y va a estar interesada mucho, ¿no? Entonces, más o menos una renovación, transformación que, como tú dijiste hace rato, la resumo también en un relanzamiento. Estamos relanzando este ecosistema. Sí tenemos un proyecto muy ambicioso, no te lo niego. Sí queremos ser entre los mejores medios de noticias del país. Obviamente no pongo los tiempos, no pongo la parte temporal, pero es una meta y objetivo que tenemos, esperamos, no tan a largo plazo, por supuesto. Y obviamente tenemos también la parte de eventos, ¿no? Que también tocamos ahorita. Entonces estaremos lanzando, de hecho en estos días lo estamos haciendo, la Expo May, que anteriormente era la Expo Oil and Gas. Pero si quieres platicamos ahorita con más detalle. No, justamente, a ver, ya que tocaste el tema, ¿qué es lo que tienen pensados ustedes? Porque adquirieron esta expo y sé que ahora van a hacerlo en grande. O sea, ya no están haciendo las cosas como era antes. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el objetivo ahora de ustedes? Pues mira, como dijiste, lo resumiría un poco en think big, get big, ¿no? Okay. O sea, estamos, dream big, think big and get big, ¿no? Entonces, en este caso, sí adquirimos esta expo, la Expo Oil and Gas, que es una expo, por supuesto, muy reconocida en el país desde hace muchos años, pero justamente ahorita la estamos trasladando, antes se hacía en estados petroleros, ¿no? Que tú sabes, los estados petroleros más fuertes de México son los que van hacia el Golfo de México, ¿no? O sea, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, ¿no? Esos son los estados más fuertes, ¿no? Nosotros trasladamos este evento para marzo 2026, va a ser del 24 al 26 de marzo en Expo Santa Fe, que conoces muy bien. Entonces, en el corazón del país, ¿no? En la capital del país, 3 días donde estaremos obviamente haciendo una magno expo y congreso. Entonces la parte de información, contenidos va a estar siempre al nivel, pero sí es una expo también, porque sí tendremos de 250 a 300 stands, entonces sí es algo muy grande. Y vamos a estar involucrando 10 industrias participantes. Obviamente el core business o todo empieza de lo que es nuestra fortaleza, que es el oil and gas, ¿no? El tema energético, pero de ahí vamos a desprender a todas las demás industrias inspirados por un hecho o por algo que está pasando en el mundo en México, que es la transición energética. Justo tocaste el tema de la transición energética y metiéndome a ese punto, ¿por qué crees que México deba ser uno de los líderes importantes en esta transición? Porque estamos rezagados, sí, no te lo niego, no porque estoy en un medio de energía tengo que decir. No podemos tapar el sol con un dedo. Por supuesto, estamos rezagados, sí, pero sin embargo, potencialmente hablando, sí podemos ser un gran protagonista a nivel global. Tenemos todas las herramientas para ser un protagonista global. Las predicciones dicen que en 2035 más o menos México ya es un importante player a nivel internacional en términos de producción de vehículos eléctricos. Se dice y se prospecta y se predice que entre 15 y 20% de los vehículos eléctricos se pueden producir en México en los próximos 10 años.
ojalá, porque obviamente esto no estamos hablando solamente de sustentabilidad, que ahorita lo tocamos, por supuesto, que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? O sea, aquí estando en México, China, Estados Unidos o por el norte, por lo sur, hasta los pingüinos les interesa el tema sustentable, sobre todo, ¿no? Entonces, pero también es un tema de ahorros de costos, ¿no? Son tecnologías e innovaciones de poder generar, almacenar y en este caso distribuir energía de forma también eficiente. Entonces ahorras costos. Entonces si tú ahorras costos tienes mejor productividad. Y si también eres más amigable, más sustentable, pues que mejor de poder justamente tener esta transición energética que es nada más y nada menos, para simplificarlo porque no es tan sencillo, es pasar de una dependencia que todavía existe, Armando, no puedo negarlo, una dependencia en México fuerte, en el mundo global también fuerte, pero ya cada vez más menos, gradualmente menos, en los hidrocarburos, ¿no? Que es el oil and gas, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, menos dependencia de los combustibles fósiles, y no solamente para el medio ambiente, por el tema de salarios, por el tema de las tarifas, por el tema que pasa en el mundo. Crecen o tienen, digamos, altos y bajos, fluctuaciones importantes estas materias primas, y esto impacta a toda una cadena que tú sabes productiva, a los productos, a los bienes, a los servicios. Es un tema tan amplio que podemos platicar de verdad horas, pero lo estamos ahorita un poquito resumiendo para que la gente lo entienda. Pero sí, la transición energética es un tema global y es un tema nacional, que ahorita platicamos también porque México es importante en ese sentido, pero México obviamente ya tiene un potencial importante, tiene los recursos naturales importantes también. México es de los países donde en ciertas zonas tiene las mejores condiciones de viento para el tema, digamos, eólico. Tiene una alta radiación solar para el tema de la energía fotovoltaica. Tiene un tema que tiene que aprovechar cada vez más con la energía geotérmica, con la tierra en este caso, ¿no? Que en Puebla está en Los Humeros, si no me equivoco, una central muy importante. Tiene el tema también, en este caso, hidroeléctrico, ¿no? Que al final México tiene importantes centrales hidroeléctricas. De hecho, creo que es la energía más importante en México todavía es la hidroeléctrica, en este caso, para generar electricidad, ¿no? Entonces, es un tema que va desde la parte energética, entre comillas, que también engloba un poco la parte de Pemex, ¿no? Que es la parte de petróleos, en este caso, en México, que tiene que ser eficiente, tiene que modernizarse con esa tecnología, esa innovación, pero también la parte eléctrica con la CFE, ¿no? Que lo mismo, con la reforma energética, se están tocando esos temas, ¿no? Ahora, México en temas de energía, petróleo, nos hemos quedado muy rezagados. ¿Dónde ves la área de oportunidad? Justamente aprovechar estas tecnologías e innovaciones, que al final sí se está haciendo con ciertas leyes, por supuesto. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, no podemos negar este cambio, que dijimos que el cambio siempre es lo que al final siempre perdura, y hay un cambio en México, ¿no? Claramente la transición será rápida, no, tampoco, no podemos tampoco mentir acerca de esto, pero sí hay un cambio, una transición que sí está en este caso comprobada en leyes, ¿no? La reforma energética establece esto, y sobre todo el Plan de México, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, uno de los pilares principales del Plan de México, que en pocas palabras, para resumirlo a nuestros amigos, a nuestro público, es cómo México puede desarrollarse más en los próximos 5 años de 2025-2030, cuando se acabe el sexenio, ¿no? ¿Cómo va a desarrollarse? Un desarrollo de crecimiento próspero, un desarrollo de crecimiento sobre todo sustentable, en donde también se afirma la autosuficiencia energética, para no depender justamente también a las importaciones de otros países, que obviamente pueden impactar este crecimiento con el término de precios, tarifas, etcétera, que sí se quiera lograr al final de 2030, en este caso, que México pueda ser autosuficiente de forma energética. Se está hablando de 27,000 gigawatts, si no me equivoco, en este caso en los próximos años. Obviamente hay una proporción entre sector público y privado, 54% sector público, 46% sector privado, pero antes no existía esto. Entonces ya la inversión privada puede empezar a generar energía, puede empezar a meterse en el tema de poder volver más sustentable hasta el tema de la energía, y obviamente, como te repito, como el tema del petróleo, volverlo más eficiente, porque ahorita lo que está pasando es estamos perdiendo miles de millones de pesos, sí, en este caso, por la falta de tecnología e innovación, por la falta de mantenimiento y por una falta, en este caso, de poder abrir este mercado a otros actores, que en este caso es el sector privado, que obviamente va a apoyar y va a soportar todo este tema, ¿no? Sí, digo, a ver, en el tema del petróleo pues tenemos un problema bastante fuerte. Pemex, obviamente, pues sabemos que no está en las mejores condiciones, ¿no? Ahorita trae deudas impresionantes. Las refinerías están, perdón que lo diga, con una falta de mantenimiento muy alto.
y no tenemos la producción que teníamos. Esa es una realidad. Claro. Y estamos dependiendo ahorita mucho más de la parte extranjera, ¿no? Claro. Véndeme, aunque digamos aquí a lo mejor otra cosa. Sí. Pues sabemos que las cosas no son así, son diferentes. Por eso te preguntaba mucho dónde veías esa área de oportunidad. ¿Tú crees que en algún momento dado se abra esto a la iniciativa privada? Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de transición, entonces sí es un cambio que va hacia allá. Claramente, te repito, tal vez en México no va a ser tan rápido como otros países, por supuesto. Pero ya lo importante es no estar estancados. Lo importante es no voltearnos y dar la espalda y no creer en el camino que al final todo el mundo está yéndose. Creo que esto es algo importante. Entonces México lo está entendiendo. También tenemos, creo que, expertos muy importantes en el tema energético. La misma presidenta, tú sabes, es científica, está muy metida en el tema del medio ambiente, es una gran experta en este tema. Entonces sí tengo mucha confianza en esto, honestamente. Creo que algunas leyes se pueden mejorar, se pueden hacer cosas mejores, por supuesto, pero en este caso no estamos aquí para esto, para platicar de esto, pero creo que ya empezando con estas leyes, empezando con estas modificaciones que hace un tiempo no estaban, o sea, lo platicamos hace rato, o sea, antes no estábamos platicando ni siquiera de transición energética, era imposible pensarlo. Entonces ya estamos platicando de esto, creo que es un gran comienzo. Claramente, no te lo niego, México, por ejemplo, ahorita está utilizando solamente, creo que el 7% de energía renovable de lo que al final ahorita está teniendo el país. Tiene algunas metas, por supuesto. Ya tuvo que arreglar o modificar esas metas porque ya está retrasado. Pero, la intención es que sí lleguemos al 30-40% de energía renovable en los próximos años, que creo que es un gran logro, por supuesto, si todo va bien, si todos seguimos, y este plan obviamente tendrá éxito, porque es un plan obviamente del país, ¿no? En este caso, entonces, si va bien al país, va bien para todos. Eso me refiero. No me meto en tema político, eso me refiero, ¿no? Y sobre todo, hay un tema de, creo que 1.8 billones o trillones, lo averiguamos bien, que en este caso representa la inversión global en tema de transición energética. Correcto. La transición energética no es solamente un tema de ser sustentables o de tener un mundo más amigable, que es súper importante, por supuesto, ¿no? Pero es un tema que va mucho más allá, es generación de empleos. La ingeniería va para allá, la tecnología e innovación va para allá, va a generar muchos negocios. De las industrias más importantes en el futuro que van a existir a pesar del avance y del desarrollo de la inteligencia artificial, una de las pocas industrias es justamente la transición energética o la parte energética. Claro. Las demás se van a desaparecer o van a estar reemplazadas o sustituidas por la inteligencia artificial. Esa va a ser una de las únicas y que va a crecer cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos creciendo como población, hay sobrepoblación. El crecimiento de electricidad aumentó este año, el próximo año aumentará del 4 al 5% a nivel mundial, es enorme. Sí. Estamos desarrollando justamente temas tecnológicos como la inteligencia artificial que pide muchísimas veces más que otras industrias típicas o tradicionales del tema eléctrico. Te lo platiqué hace ratito. Las empresas tecnológicas están convirtiéndose cada vez más en empresas energéticas. Imagínate el cambio epocal que estamos teniendo. Entonces, es un tema, como dije hace rato, mucho más amplio, pero que justamente en México ahorita no estamos aprovechando, pero creo que estamos en el buen camino porque México está aprovechando solamente el 2% de las inversiones globales en términos de transición energética. Nada. ¿Sí me explico? Pero te voy a decir algo. Tenemos 40 mil millones de dólares de nearshoring, ¿no? Al año, ¿no? En el país. Promedio, ¿no? Más o menos, ¿no? 36. Bueno, sí. Promedio más o menos. Esperamos que sea más de aquí al año lo que termina, ¿no? Por supuesto, para ser positivos, ¿no? Bueno, pues más de la mitad de las empresas, el 60%, perdón, el 60% de las empresas sí están pidiendo nuevas formas de energías. Entonces ya está la oportunidad ahí. ¿Qué opinión te da el que ahora Trump hace a un lado las energías limpias y quiere perforar por todos lados? Pues Trump es el único presidente, o el único en este caso a nivel global, que sí está un poquito raro, escéptico, ¿no? En este tema, porque el mundo va para allá, o sea, Europa va para allá. Europa está creciendo en términos... Es de los más avanzados que hay. Vertiginoso en términos renovables, sobre todo el norte de Europa, pero también España, que no es parte del norte de Europa, pero es muy fuerte en tema renovable, por supuesto. Pero Dinamarca, Suecia, Finlandia, o sea, estamos cerca de que en los próximos años ellos van a generar energía 100% renovable, imagínate. Paraíso, porque estamos hablando de un país donde justamente no va a contaminar, va a reducir las emisiones de carbono, va a ser mucho más sustentable y va a generar este negocio que al final es un negocio, ¿no? Esta industria, ¿no? China, tú eres un gran experto. China es uno de los países que más contaminaba, sigue contaminando, por supuesto,
pero es uno de los pioneros en términos de tecnología e innovación en términos energéticos. Ellos están ahorita haciendo los más importantes innovaciones de cómo generar nuevos tipos de energía. Están utilizando la arena, están poniendo lo que son estos paneles solares, pero en este caso que no son solamente los paneles solares que nosotros conocimos, sino con la torre que almacena todos los demás. Están yendo al espacio para poder entender cómo el espacio se puede aprovechar para términos energéticos. Están pensando en poner paneles solares en la órbita. O sea, estamos hablando que obviamente nosotros esperamos aquí de que lleguen ciertos paneles o tener ciertas aeroturbinas. Hay otros países que están pensando de cómo irse al espacio, ¿no? Pero hay niveles. Pero bueno, hay que empezar de algún lado, ¿no? Entonces, mejor empezar como te dije hace rato. Entonces, el camino es bueno. Y nosotros, justamente, Petroenergía y en Expo May, que es Mexico Energy and Industry Hub, anteriormente Expo Oil and Gas, queremos justamente que México conozca más estas tecnologías, estas innovaciones, que conozca estas oportunidades que da la industria energética, sobre todo renovable y limpia, pero también nosotros vamos a estar hablando, como te dije hace rato, de casi todas las industrias, porque todas las industrias están buscando energía, están afectadas por la energía y están impactadas por la energía. Entonces, estaremos teniendo 8 megapabellones, en este caso en la Expo Santa Fe, y cada megapabellón representa una industria. Para mencionar algunas, tendremos el sector minero, ¿no? Porque justamente el sector minero pues, tiene la parte energética es súper importante, ¿no? Y podemos platicar aquí horas y horas de materias y tierras raras que también son disputa de conflictos internacionales, ¿no? Que conocemos todos, ¿no? Tendremos sector logístico y de transporte, ¿no? Que obviamente el tema de electrificación, logística de empresas importantes como México, Grupo Bimbo y todas las partes, tiendas departamentales están electrificando sus flotillas, ¿no? Pero tendremos también otros megapabellones como automotriz y aeroespacial, por supuesto, que te dije hace rato lo de la FAMEX. También tendremos manufactura e infraestructura, tendremos tecnología, innovación e inteligencia artificial, porque justamente la inteligencia artificial es la que más está ligada también al tema energético, ¿no? Por lo que platicamos hace rato. Y así otras más industrias importantes, por supuesto la energía renovable, limpia, alternativa, donde van a estar entonces 10 industrias participantes interconectándose en esta Expo Congreso, que durará 3 días, pero nosotros, ¿qué queremos decir? Que ya es un hecho de transición energética global, que es un hecho que México empezó esta transición, aunque sea gradual, ¿no? Pero está ocurriendo, pero sobre todo queremos dar a conocer el potencial que México tiene para convertirse en 5 o 10 años en el protagonista principal continental, que ahorita es Brasil, ¿no? Por supuesto, pero queremos que México sea el protagonista principal en esta transición. ¿Cómo ves el efecto nearshoring en este tema en particular? Sobre todo considerando que ahorita el mundo, no nada más México, está muy frenado el tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque nadie sabe muy bien para dónde van las cosas. Sí. El efecto Trump está haciendo de las suyas. Claro. Pero en el sector energético, ¿cómo ves tú esa área de oportunidad para efectos de nearshoring? Pues afecta, por supuesto. No puedo decir que no. Tampoco vamos a negarlo, a mentir, ¿no? Mira, yo creo que el nearshoring, leí algunos importantes white paper, ¿no? De varios países, ¿no? Porque justamente uno que hay que ir más allá de la parte nacional, ¿no? Hay que ver justamente qué opinan los demás países, ¿no? Me topé en algunos white paper en Asia, por ejemplo, de Vietnam, ¿no? Que es muy fuerte en el tema de nearshoring, y otros más países, Europa, por supuesto, Sudamérica, Norteamérica, etc. Yo creo que para México, comparando un poquito lo que estuve leyendo últimamente, no creo que el nearshoring haya muerto, porque ya se estamos preguntando, la gente se ha muerto, sigue vivo, lo resucitamos, lo mandamos está en coma, ¿qué hacemos? Entonces, lo mandamos al IMSS o al hospital privado, ¿qué hacemos? Entonces, creo que va mucho más allá de esto. Yo creo que el nearshoring no va a morirse. Claro, los aranceles es la primera vez que la historia humana actual está siendo un poquito más negativas acerca del proceso de globalización, porque al final los aranceles sí está en contra de la globalización que nosotros conocimos y que hemos apoyado y impulsado en las últimas décadas, ¿no? Eso sí es sin duda. No nos metemos en temas políticos de quién tiene razón o no, porque no me interesa mucho esto, no creo que el público tampoco, pero me refiero a que vayamos un poquito más allá del tema de arancelario, de cómo afecta el tema energético de México. Lo afecta porque, como tú sabrás, justamente mucho tema energético que platicamos viene, ahorita platicamos mucho de la parte renovable, limpia, alternativa, pero también una parte energética que es la que más, en este caso, apoya el mundo, creo que más del 60% a nivel global, todavía Armando, imagínate, más del 60% a nivel global, todavía el oil and gas es lo que genera energía en el mundo, imagínate. Entonces,
Y de ahí te sumamos también la parte de las materias primas, de los recursos naturales, del litio, del cobre, del aluminio, del acero, bla, 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 que obviamente son partes que la gente no lo entiende, pero es parte de energía, ¿no? Es como tú generas energía también y como tú utilizas estas materias primas para hacer después lo que son las pantallas o las baterías o lo que utilizamos en el día a día. Obviamente estos pues tienen algún impacto con ese tema del salario, obviamente, ¿no? Entonces, por supuesto que la energía sí está impactada. De hecho, China sí se prevé un lento y gradual, en este caso freno, en ese desarrollo que era muy fuerte en tema renovable por todos esos temas que estamos platicando. Entonces, claro que va a afectar y va a implicar algo. Pero no creo que sea el regreso, digamos, a una no transición. O sea, la transición ya existe. Es como el nearshoring. El nearshoring existe, el nearshoring no se ha muerto. Más bien haría una metáfora, en este caso, que el tren, en este caso, no se ha ido. Pero si no lo subimos en el tren de forma eficiente, sí se va a ir. Y de forma eficiente me refiero a educación, inversión pública, que con el Plan de México al final se está tratando de hacer con esto, por supuesto. Entonces, por eso te dije, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo hace unos días. Un periodista hizo una pregunta muy interesante diciendo, ¿cómo crees que México en todo este incertidumbre internacional pueda tener éxito en el nearshoring? Es una pregunta general, pero muy interesante, ¿no? Y ella lo platicó justamente, sobre todo diciendo que los mexicanos no solamente antes era la mano de obra barata, la razón por la cual viene a México. Ahorita es más también por conocimiento, más por experiencia, porque México es un importante player internacional en términos de manufactura industrial. Por eso los aranceles se estuvieron haciendo excepciones en el tratado USMCA, porque justamente no puedes poner aranceles en toda una cadena productiva que USA depende del mismo México. Si tú la quitas, pues acaba todo, ¿no? Y para reindustrializar esto, no, bueno. No es mañana, esto es un proceso largo. Un proceso muy largo, décadas tal vez, ¿no? Entonces, creo que es importante destacar entonces la capacidad productiva de México y entonces creérnosla mucho más. Que México es importante a nivel manufacturero, a nivel industrial, es una potencia. Sí. De hecho, este plan lo que quiere hacer justamente es ser parte del top 10 de las potencias económicas mundiales. México actualmente es la 12ª potencia económica mundial. Adelante de México que está Corea del Sur y Rusia, no muy lejos, ¿no? En este caso. Entonces, si se hacen bien las cosas, podemos entrar en ese club de los 10, ¿no? Potencias económicas mundiales. Pero también mencionó la presidenta algo muy importante que me gustaría retomar, que es el tema de la inversión pública. Hay una inversión pública muy fuerte de aquí a los próximos 5 años. Muchos proyectos de infraestructura que platicamos hace rato, que al final no muchos países en el mundo están haciendo, honestamente, ¿no? Entonces México se está moviendo, México está avanzando en términos de infraestructura, en términos de proyectos. Sabemos los trenes de pasajeros, los trenes de mercancía, tú lo sabes más que yo, el tema de corredor interoceánico, todos los polos logísticos, industriales que se están creando alrededor y muchos más proyectos como el tema energéticos que vimos hace rato de nuevas transmisiones, nuevas centrales, refinerías que se están volviendo también hacia un tema más sustentable de economía circular. O sea, hay muchos proyectos en ese sentido muy importantes de miles de millones de dólares y pesos en este caso, ¿no? Y sobre todo, creo que es entender que México tiene que, hago un poco un paralelismo un poquito, a ver si lo entendemos. El mundo está dependiendo de los combustibles fósiles, ¿no? Y tiene esta transición energética que sí o sí se va a dar, ¿no? A nivel global y a nivel nacional. México dependió y depende todavía de Estados Unidos, ¿no? Más del 80% de exportaciones van para allá, ¿no? Las otras partes del mundo que están creciendo mucho, apenas estamos volteándonos hacia ellas, apenas queremos que vengan más para acá. Creo que es un paralelismo entre transición y parte, digamos, de México que tiene que hacer con USA y los demás países, porque los demás países van creciendo, independientemente de los aranceles. Y nosotros tenemos que platicar también con estos otros países. Entonces es renegociar nuestra relación con Estados Unidos, que es fundamental, como la parte de hidrocarburos. No podemos dejarla de un lado. Todavía el mundo sigue con los hidrocarburos. Todavía la economía mexicana sigue dependiendo de Estados Unidos. Pero, sin embargo, echándole un ojo y empezando a hacer alianzas y empezando a hacer negocios cada vez más con otros países, que en este caso lo comparo un poquito con la energía renovable, ¿no? Que en este caso es el uso de nuevas energías. Entonces, haciendo un poco este paralelismo energético arancelario, es lo que tiene que hacer México. Entonces, diversificar justamente este portafolio de seguir negociando, renegociando sin perder mucho esta relación fundamental, primordial con Estados Unidos, pero justamente también conocer las otras energías o los otros países en este caso que representan al final el crecimiento y la tendencia del mundo. Yo creo mucho en lo que acabas de comentar.
creo que también un país que tiene mucha necesidad tiene mucha área de oportunidad. Claro. Entonces México, al tener mucha necesidad también el día de hoy, y el hecho que hayan modificado la ley un poquito en el tema energético, claro, abre ese abanico de oportunidades también. Totalmente. Para la inversión. Entonces creo que somos de esos países que de cierta manera sigue siendo atractivo, claro, sigue siendo, y una vez que pasa esta ola que tenemos ahorita de incertidumbre, claro, por efectos de impuestos y aranceles, lo que sea, claro, creo que el mar llega a una calma, y creo que México es de los países que puede quedar muy bien parado, sí, siempre y cuando, como lo dijiste tú y fuiste muy puntual, lo sepamos aprovechar. Sí, totalmente. Y te digo, o sea, ahí pues nos toca hacer chamba, literal, ¿no? Y muy buena chamba. Pero creo que las cosas se pueden ir dando. Creo que estamos haciendo cosas interesantes a sí, nivel gobierno, la totalmente, iniciativa privada también. Y creo en tu caso también, en tu sector en específico, el tema de los eventos, el tema de lo que estás trabajando. Es el enlace. Está todo esto entrelazándose para poder lograrse cosas interesantes, totalmente, para el bien de México y para el bien, pues, de todos nosotros, ¿no? Totalmente. Pero una vez que llegamos a todo esto, me queda claro también de que el tema que tú manejas, el tema del networking, ¿no? Sí. Toda esta parte que haces, y que lo haces de una manera excelente. Pocas personas conozco que manejen también el tema del networking. Pero más allá de saberlo manejar, creo que hay que saberse vender. Claro. Y tú eres una persona que lo hace muy bien. Entonces, pero el saberse vender conlleva también a saber generarse su propia marca personal. Claro. ¿Cómo manejas esto? Porque lo haces muy bien. Qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que va a la mano. O sea, obviamente el tema de la marca personal es muy importante, porque te lo dije hace rato. Al final, uno participa en los eventos justamente para tener visibilidad, ¿no? Y muchas veces, si tú no ves la marca personificada o si no ves un rostro, pues difícilmente vas a tener éxito, ¿no?, en el mercado, ¿no? Entonces, claramente, esta personificación de ciertos rostros con ciertas marcas, o vamos más allá de las marcas, ¿no?, con ciertos proyectos, ¿no?, con ciertas iniciativas que uno hace, es importante, ¿no? No te lo niego, o sea, yo al final, cuando empecé un poquito esta carrera de forma muy estratégica y cada vez más importante en términos, me refiero de logros, en términos de círculos o nichos, en este caso, atacados, bueno, pues hace 15 años, 10 años, no estaba nada enfocado en el tema de marca personal. ¿Por qué? Porque pues justamente tenía que trabajar y trabajar, para no decir otro término en mexicano. En español mexicano. Chingarle. Sí, pues sí. Entonces, no hay de otra. O sea, no hay de otra. O sea, aquí cuando uno ve un post que celebra algo, o cuando ve un post de que sale un evento, o sale una nueva marca, o se hace un nuevo medio, o ahí se celebra un partnership, una alianza con un gobierno, o se cierra un sponsor con una marca, pues atrás hay una chinga, eso me refiero, ¿no? 100%. Entonces, creo que cuando tú celebras algo, es justamente tienes que celebrarlo, pero ya cuando tienes un proceso que tú hayas un poquito consolidado. Entonces, en términos míos, honestamente, mi marca personal la manejo desde poco tiempo, si la veamos. O sea, yo la estoy manejando desde hace 2, 3 años, a lo mucho. Pero estuve en los otros 12, 13 años chingándole. Y cuando hablo chingarle, hablo de casi como Elon Musk, de que solo duermo, ¿eh? O sea, aquí entre nos, solo duermo. Entonces, fin de semana se trabaja, vacaciones ni siquiera sé lo que son. Un poquito con lo que decía la Mamba Mentality de Kobe Bryant, ¿no? Que él decía que las vacaciones para él eran una pérdida de tiempo, que digo, tampoco quiero serlo tan extremo, pero para que entendamos qué significa chingarle de verdad. O sea, el chingarle no es de 9 a 5, de lunes a viernes. El chingarle es ir mucho más allá. El chingarle es adueñarte de tu tiempo. El chingarle es sentirte dueño también de tu negocio, aunque no eres el dueño de tu negocio. Es volver lo cotidiano épico. Otra frase. Qué bonito. Está bueno, anótenle, por favor. ¿Qué es lo que te apasiona más de lo que haces actualmente? Pues la misma pasión, no perder la pasión. O sea, que aunque llegues a ciertos círculos, a ciertos nichos, que siempre no pierdas tu esencia, tu enfoque. Claramente puede mutar, puede convertirse en algo más, que obviamente es la mejora, en el crecimiento que platicamos, pero justamente no perder esa chispa. Quiero que algún día, si podré dejar una huella en este mundo, en esta vida, porque al final todo el mundo tiene una misión, tú la tienes, las personas que nos escuchan tienen una misión, en este caso, en esta vida. Mi misión es, espero que, como dije hace rato, obviamente compartir mensajes con un impacto positivo y tal vez hasta social a veces, pero sobre todo compartir ciertos principios y valores que en los negocios muchas veces fallan o fracasan, y lo sabemos.
Pero sobre todo yo creo que es un tema también de tener siempre esta chispa encendida, que es un poquito la mentalidad que te decía hace rato, de la mentalidad del becario, que aunque eres directivo o manager o CEO, trabajes más que el becario que llega a tu empresa, o le chingues más que el becario que entra a tu empresa. O en términos deportivos, que aunque hayas ganado 10 copas o 10 medallas, tú vas a la próxima competencia pensando que nunca has ganado en tu vida. Creo que esta es la chispa que tienes que siempre que tener. No es fácil, por supuesto, porque la comodidad es nuestra enemiga. Entonces, el ser incómodo es lo que te hace mover. El ser incómodo es lo que te hace crecer. Y con incomodidad te puedo mencionar muchas diferentes cuestiones. No estaba hablando de incomodidad en este caso como el ser humano piensa. Hablo de incomodidad de cambiarte en otro proyecto cuando estabas bien en otro, no sé, ¿sabes? O en este caso, dedicar tiempo cuando los demás descansan. O sea, esta incomodidad de que el promedio no busca justamente para avanzar o para mejorar, sea de forma profesional o de forma personal. Como extranjero, pero creo que más como mexicano, porque dicen que mexicano no es el que nace, sino aquel que le chinga y el que quiere ser mexicano. Entonces, ¿cuál es tu visión para México? ¿Dónde crees que esté México en los próximos 10 años? Pues mira, relacionando un poquito al tema que estamos platicando, sí estoy convencido y firmemente convencido que México va a ser una potencia, no solamente manufacturera industrial, que ya lo es a nivel global, ¿no? Tiene que tomar cada vez más este liderazgo, pero sobre todo queremos, también nosotros donde estamos ahorita en el medio, en el ecosistema, queremos que México se vuelva, sí, un líder regional en términos de transición energética. Yo veo un México en 2035 donde de verdad estas fortalezas que tenemos de recursos naturales sean parte de nuestra energía, que seamos una referencia de estas energías y sobre todo que gracias a estas energías se busque, como dije hace rato, un crecimiento y desarrollo próspero, compartido, que tú sabes, estamos en esta época, esta era, es importante también mencionarlo porque pues obviamente llegamos de épocas y eras donde no era tanto así, pero también sin olvidar la parte sustentable. México, como otros países, tiene problemas muy importantes en términos de agua, tiene un estrés hídrico importantísimo, tiene ríos contaminados, 40% de los ríos en el país están contaminados en el país, imagínate. Tenemos en este caso temas de residuos que ni hablamos, que bueno, están por todos lados y no tienen que estar y conlleva problemas de salud, enfermedades. O sea, el tema sustentable también va mucho más allá. Luego haremos tal vez otro capítulo, otro episodio, tal vez porque es muy interesante. Porque si tú no cuidas al final, no solamente la tierra o lo que nos dio nuestro creador, que es la creación que tenemos que cuidar y que nosotros tenemos que ser guardianes de esta tierra. Y no solamente pensar de irnos a conquistar o colonizar planetas para buscar energías, porque por ahí estamos yéndonos, Armando. O sea, estamos buscando de ir a Marte, otros planetas, porque sabemos que son recursos importantes para nuestra Tierra. Está increíble, me encanta. Yo soy muy futurista, innovador y disruptivo. Pero si queremos colonizar Marte para que la Tierra sea mejor, tenemos ya la Tierra y no sabemos cuidarla y preservarla. Se me hace un paradojo increíble. Entonces tenemos que entender justamente de dónde estamos ahorita en la Tierra, cuidarla, preservarla, optimizarla, como si fuéramos casi CEO, cada persona, Sí. Tú y yo, todas las personas que seamos CEO de la Tierra, del planeta, para que esto sirva de forma excelente y a buscar otras maneras para que este mundo sea mejor. Y México sea una pieza fundamental en todo este proceso. Interesante. Ahora, ¿qué mensaje le darías a la audiencia para que deje de buscar el futuro y más bien empiece a crearlo? Muy buen punto. Pensar menos, actuar más. Yo soy mucho de actuar. Claramente, cada acción tiene que estar, en este caso, respaldada por un pensamiento, por una idea, por supuesto, y por un plan. Pero me refiero que muchas veces el ser humano sí le cuesta un poco trabajo actuar por los miedos, por las incertidumbres. Dijiste hace rato algo muy interesante. Estamos en una época de mucha incertidumbre y los mismos aranceles nos hacen dudar en muchas cosas. Pero yo creo que esto, si cambiamos el chip mental, es justo lo que platicamos hace rato. Veamos esta problemática o veamos este gran obstáculo, sin duda, no solamente en México, a nivel global, que afecta a México, pero como una oportunidad. ¿Cómo le damos vuelta a esto? Y esto dar vuelta es justamente aprender a seguir adelante a pesar de lo que todo está ocurriendo a tu alrededor, que en este caso alrededor
pues puede ser tu vecino, ¿no? Que es Estados Unidos, puede ser tu presidente, que es Donald Trump, pueden ser los nuevos mercados emergentes. O sea, si me explico, o sea, vayamos un poco más allá del alrededor que pensamos nosotros de forma física, ¿no? Y justamente creo que por ahí tiene que ser un poquito el sentido, y a nivel de audiencia, que muchos tendrán sus negocios, me imagino, sus emprendimientos, sus empresas, es que justamente vemos más allá de todo esto y que el miedo no nos conquista, sino que tenemos que abrazar el miedo. ¿Por qué? Porque el 90% de los unicornios que se han creado en Latinoamérica se han creado porque los mismos fundadores han ido más allá de la frase típica de tú no puedes hacerlo o esto no va a funcionar. Entonces los fundadores de Rappi, Kavak, que ahorita todo el mundo los conoce, que son ya multinacionales globales, han empezado así. Eran emprendedores, eran personas que a pesar de la incertidumbre, a pesar de las probabilidades que estaban en contra de ellos pudieron vencer, conquistar el miedo, y ir más adelante y obviamente romperla, ¿no? Es correcto. Yo tengo una pregunta que tengo que hacerte. Esta pregunta es algo que de hecho... Es nueva. No es nueva. De hecho, déjame decirte que viene de ti. Ah, ok. Wow. Ajá, entonces es para ir cerrando un poquito. Es Eduardo Papini versión ChatGPT contra... Exactamente. Es un poquito una mezcla de varias cosas. Dice, en un mundo lleno de tendencias, tú dices... Ah, ok. No espero tendencias, yo las creo. ¿Cuál ha sido esa tendencia o esa idea más loca que has hecho? Mira, ¿puedo volverlo más actual? Pues yo creo que tomar este reto porque justamente es un ámbito de industria, son ámbitos e industrias, porque ya estamos hablando de más industria, como entendiste, estamos yendo mucho más allá de la parte solamente oil and gas, energía, sino que todas. Es un gran reto, es un gran desafío, porque justamente tú tienes que cambiar un poquito la percepción del mismo medio a nivel interno y externo, porque obviamente a nivel interno, pues el cambio no siempre es bienvenido, da miedo, como dije hace rato. Creo que el tener fe, el no tener miedo es parte de la vida y es parte que también caracteriza el éxito. Cuando tú sabes que los cambios son parte de la vida y que sobre todo sabes darle la vuelta y sabes en este caso darle un aspecto positivo, ahí vas a tener entonces el éxito que te esperas. Pero sin embargo los factores internos y externos son muy grandes, porque justamente ahorita estuvimos hablando más o menos 50% de nuestra plática y conversación de sustentabilidad. Sí. A pesar de que nosotros como medio hemos sido por casi 20 años grandes divulgadores o comunicadores de empresas, en este caso de combustibles fósiles, que tú sabes que el combustible fósil es fundamental en la energía mundial, pero seguramente no es una energía tan amigable con el medio ambiente. Entonces estamos revolucionando el paradigma, estamos cambiando totalmente lo que es la percepción hacia afuera internamente de lo que estuvimos haciendo y lo que queremos hacer. Entonces sabemos que el futuro, las tendencias irán hacia la transición energética de manera global y nacional, razón por la cual estamos creando esta tendencia y estamos creyendo que este medio tiene que ir hacia este camino. Y nosotros queremos apoyar a México y a los mexicanos para que México sea una potencia energética, pero limpia. Interesante. ¿Cuál es el mayor reto de Eduardo Papini en los próximos 2 años? De Eduardo. Eso está bueno, ¿eh? Es tuyo. Sí, es mío. Yo creo que conocerme cada vez más a mí mismo y no solamente con los logros o proyectos laborales. Es un gran reto. Entonces, creo que por ahí estoy en un proceso de desarrollo interesante. No quiero todavía compartirlo. Bueno, tal vez por ahí lo compartí un poquito en ciertos mensajes que tal vez cierto público entendió y espero que le llegue. Entonces, es justamente ir más allá de la forma solamente fría de hacer negocios o de hablar de números, que bueno, soy bastante experto en esto, como habrán visto. Pero creo que también interpretar esos números o darle una historia o entender y dar, digamos, un valor positivo también a toda esta data, a estas cifras, y dar un mensaje, en este caso también más humano y más en este caso terreno, pues creo que puede ser el camino que voy a estar tomando. Entonces, espero poder hacerlo. Mayor equilibrio. Es correcto, y creo que en este caso tú me diste una oportunidad compartiendo este micrófono y te lo agradezco mucho para poder justamente compartir estos mensajes. Y que yo siempre digo, al final, cuando di conferencias, que en TED, que en Cosmos, en muchos eventos donde hay enfrente de ti miles de personas,
Entonces estoy agradecido por esto. Y nunca lo busqué, eso se dio, fíjate. O sea, el ser ponente o conferencista internacional se dio. Vi que tengo este talento, la gente lo entendió y pues ahí obviamente se dio este nuevo camino de la vida. Pero creo lo comparo como, para acabar como un mensaje de conclusión, como un cohete. Al final lo que tú compartes, un poquito el tema espacial que platicamos hace rato, cuando tú compartes estos mensajes en estos eventos como un cohete, al final llegan a miles de personas en pocos segundos. Sí. Pero no hay que desperdiciar este cohete. Entonces hay que entender este cohete cuando lo lanzas, que llegue a muchas personas y de manera lo más positivo posible, ¿no? Y constructivo posible. Correcto. Yo la verdad quiero agradecerte por darme esta oportunidad y también la oportunidad de que el público, la audiencia, conozca un poquito también más de ti y sobre todo por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, que es muy valiosa. Gracias. Y los grandes logros también que has tenido. Digo, obviamente a lo largo de todo este proceso, me queda claro, y como lo comentaste, no todo ha sido gloria. No. Pero creo que hay un gran desarrollo de persona, hay un potencial enorme todavía que se viene, que eso estamos por verlo próximamente. Claro. Y nada, o sea, agradecerte por la oportunidad y también por aceptar esta invitación a este podcast, que es tu podcast y que es el podcast de toda aquella audiencia que viene y nos escucha todos los días. Porque al final de cuentas, como les he dicho, yo prefiero tener mentorías. Mis mentores son aquellos que invito, yo les aprendo, pero también espero que la gente que viene y escuche también aprenda. Así que muchas gracias, mi estimado Eduardo, por esta oportunidad. No, muchas gracias a ti, Armando. Un saludo al público, por supuesto. Retomo un poquito lo que platicamos ahorita justamente al final. Agradezco a ti en este caso, por supuesto, porque en esta misma, no digo entrevista, en esta misma plática donde tocamos muchos temas, y también una plática bastante íntima aquí enfrente de algunos miles de personas, pero me ayudaste a conocerme a mí mismo, entonces para mí eso es importante. Entonces te agradezco muchísimo porque eres parte entonces de este proceso, de este crecimiento que tengo y que espero que esto tenga un efecto múltiples en la gente. Es lo que estamos buscando y de verdad, lo reitero, muchas gracias. Y a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven en los diferentes medios que tenemos, diferentes redes, pues no sean gachos. Si les gusta el episodio, compártanlo con aquellas personas que ustedes creen que puede ser de su interés. Y no se les olvide darle por ahí me gusta, las campanitas, tanto en Spotify, en Amazon Music y obviamente en el tema de YouTube. Termino con un eslogan, tal vez no es para tu programa, pero para este capítulo. A ver, vamos. Hace rato dije en inglés, think big, dream big. Dream big. Think big and get big. Podemos decir, dream chingón. Think chingón and get chingón. ¿Ven cómo sí funciona esto? No, al contrario, gracias. Y por supuesto, aquí vamos a dejar las redes sociales, alguna red social que quieras compartirnos para que la gente, el que quiera saber más de todo esto, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde puedes saber más de ti? Mira, pues justamente parte de este proceso es que sí he sido bastante reconocido en una red principalmente que es LinkedIn, ¿no? Que tengo casi 40,000 seguidores, justamente por esta parte profesional, ¿no? Por esta parte, digamos, de esta carrera, trayectoria que estoy compartiendo estos proyectos, pero justamente estoy fortaleciendo otras redes, entonces en todas estoy como Eduardo con la O, Papini. No es Edu, sí. No, Edo. Como Edomex. Eduardo Papini, Papini, y ya estoy en todas las redes. Entonces también estoy tratando de compartir no solamente la parte profesional, que es mucho de LinkedIn, en pocas palabras, ¿no? Muy B2B, pues la parte un poquito más casual, un poquito más de Instagram, Facebook, TikTok, donde por ahí también estoy, o YouTube. Y tengo un canal de YouTube también que es More Voices, que justamente es More Voices by Eduardo Papini, y este canal pues justamente es un canal inclusivo. Es un canal de impacto social, donde justamente tendremos algunos capítulos muy pronto con algunas empresas. Hablo de la diversidad e inclusión en los negocios. Entonces, tengo una historia personal ahí bastante importante, donde justamente tengo personas a mí cercanas que nacieron muy especiales, ¿no? Entonces, justamente creo que es parte de estas misiones que Dios nos dio. Entonces, justamente ahí es este propósito de More Voices. Y también tengo una aceleradora que también tiene sus redes, que es Ad Mayora en latín, ¿no? Okay. Ir más allá de todo, ¿no? El Beyond the Limits, ¿no? Okay. Entonces, Ad Mayora, donde justamente en el poco tiempo libre ofrecemos lo que son ciertas capacitaciones, talleres, seminarios muy disruptivos, muy innovadores, por supuesto, a
fuerzas de ventas, a personal, para que justamente puedan crecer no solamente como personas, sino en términos profesionales y tengan este retorno de inversión en las empresas y tengan más ventas y más compromiso y más números a favor del negocio. Perfecto. De cualquier manera, creo que es importante que por ahí nos pasen las redes sociales y las vamos a estar etiquetando tanto en el podcast y pues bueno, y te estaremos etiquetando también en las redes sociales. Muchas gracias, mi estimado, y vamos a estar aquí a la orden y esperemos el segundo episodio después. Ya veremos cuándo. Gracias, Armando. Un saludo a todos. Chao. Gracias. Saludos, cuídense. Bye.